Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a su programa Tics y Pensamientos Bíblicos. Como semana a semana estamos tratando de compartir un tema de la palabra de Dios. Ciertamente esta semana no es distinto. Vamos a estar hablando siempre en el libro de los Salmos de esos temas tan interesantes, los cuales son capaces de conmovernos, de llegarnos al corazón. Ciertamente la palabra de Dios, ya lo hemos mencionado, no es de interpretación privada, es un mensaje para el cual nosotros podamos recibir o tener a bien no recibir. Usted puede escuchar la palabra de Dios y decidir si poner en práctica ese consejo o no. Recuerde, nosotros respetamos la opinión de cada uno. ¿Acaso le estamos compartiendo nuestro punto personal de vista? Personal punto de vista, ¿verdad? Entonces usted es libre de decidir si quiere tomar en cuenta lo que le vamos a aconsejar o le parece bien no tomarlo en cuenta. Ciertamente cuando usted está escuchando, usted es el juez, usted es el que va a determinar si usted quiere poner en práctica lo que le recomendamos o simple y sencillamente pues no quiere hacerlo. Acuérdese de que respetamos mucho la opinión de cada uno, respetamos mucho el criterio de cada uno y ciertamente solamente queremos compartir como un consejo de lo que es la palabra de Dios. Bueno, ¿en qué vamos a estar hablando este día? Este día vamos a estar compartiendo, así como la semana pasada estuvimos compartiendo un poco del Salmo 1, este día vamos a estar compartiendo un poco lo que es el Salmo 3. Así que le invito en esta hora a que consideremos lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios en el Salmo 3 empieza con un versículo bastante bonito, bastante conocido, donde dice: muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen. ¿Qué es lo que estaba pasando en este contexto? En este contexto dice la palabra de Dios que David, el salmista que compuso este salmo, estaba siendo perseguido, estaba enfrentando una crisis. Pero ¿en qué consistía la crisis de David? La crisis de David estaba consistiendo en un conflicto, ciertamente, en una persecución. Y la primera impresión, la primera sensación que este hombre de Dios tenía era que simple y sencillamente él sentía que estaba en la minoría. ¿No te ha pasado a ti que muchas veces has llegado a sentir que estás en la minoría? Que hay muchas personas que están en tu contra, que te están atacando, que te sientes asediado por un problema, por un conflicto. La verdad es que cada uno de nosotros puede llegar a encontrarse en un problema y ciertamente sentir que está del lado de la minoría, del lado del cual no siente que hay mucho apoyo. Y aquí es donde surge el criterio. Bueno, y es que no es que es lo mejor pues la voz popular, o no es mejor lo que dice la mayoría. Bueno, eso en el contexto, ¿verdad? De que recuerda que cada uno es original, cada uno tiene libertad de pensamiento, cada uno tiene sus intereses personales, porque cada uno tiene su noción de lo que quiere llegar a lograr. Cada uno tiene su noción de cuál es su meta, qué es lo que quiere hacer en la vida. Ciertamente tú y yo tenemos quizás perspectivas distintas de lo que es la felicidad, de lo que es el éxito, pero cada uno de nosotros tiene la idea de alcanzarlo. Ahora bien, cuando tú tienes una idea de alcanzar el éxito, de alcanzar lo que es la felicidad, de alcanzar tu realización, tú tienes una noción de qué es el éxito para ti. Puede ser que el éxito para ti sea estar tranquilo, solamente estar tranquilo en una hamaca descansando. Puede ser que el éxito para ti sea ser el mejor gamer del mundo. El éxito puede ser distinto de persona a persona, pero independientemente de cuál sea tu noción del éxito, en más de alguna ocasión te vas a encontrar que como eres individual, eres original, tu manera de pensar no la tiene nadie más que tú, porque tus características, tu lógica, tus neuronas, tus experiencias son totalmente distintas. Toda la acumulación de esto es totalmente distinto. Entonces eres original, y entonces para ti el éxito, para ti la realización no será lo mismo exactamente que para otra persona. Por lo tanto, tú tendrás otros intereses. Y en este punto, que cuando los intereses son diferentes, podemos llegar a encontrarnos en situaciones de conflicto, en situaciones de que no ser comprendidos, en situaciones que somos asediados porque estamos en la minoría. Y es por eso que el salmista acá en este punto empieza diciendo: muchos son
diciendo, hey, yo estoy del lado de los que somos pocos. Pero aquí es donde tú te tienes que recordar que para Dios tú eres valioso. Y ciertamente ante las crisis de la vida, ante las situaciones de la vida, hay un elemento que tú debes de ver y es identificar el problema. ¿Qué es lo que pasa aquí con David? Bueno, David primeramente se encontraba ante una crisis, identificaba que era la crisis, identificaba que estaba del lado del cual parecía ser la minoría. Entonces, como tú debes en la vida identificar cuál es el problema. ¿Qué es el problema que tienes en este momento? Oye, no está mal ser diferente, no está mal tener diferente manera de pensar, tú eres original, tú tienes tus intereses. Entonces, ¿cuál es el problema que te agobia? Primeramente, ten claridad de cuál es el problema, identifica el problema. Oye, tú puedes ponerlo por escrito, es bueno, es un buen paso para aclarar la mente, para aclarar tus ideas, pero tú debes identificar el problema y saber que si estás haciendo uso de empatía y respeto para con los demás, tú no tienes que estar de acuerdo con todo el mundo. Recuerda, es importante practicar la justicia, la imparcialidad. Es importante que estemos pendientes de actuar de manera tal que no vayamos e irrespetemos a otros, pero actuando acorde a quienes somos, a lo que queremos, a la mirada hacia donde la tenemos puesta, cuál es nuestro objetivo en la vida. Porque cuando acá el salmista comparte esta palabra, muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen. Viene el sentido que es clásico en la vida. Va a haber oposición. Va a haber oposición, van a haber dificultades. Lo único que no cambia de la vida es que hay cambios. Y ante los cambios que quizás hoy estás experimentando, quizás el día de ayer fue una situación más o menos normal, pero hoy que empezó otro día, tú estás experimentando cambios. Y ciertamente, mira, qué difícil es que en los cambios que se van experimentando, es muchas veces muy difícil que todo sea para bien. Hay situaciones que van en contra, hay situaciones que son corriente, cuesta arriba, van en contra de nuestros intereses, van en contra de nuestros sueños, en contra de nuestras metas. Oye, quizás tú te levantaste y esta semana empezó una crisis en tu vida y tú estás en un punto en el cual tú dices, oye, ¿qué puedo hacer para enfrentar esta crisis? Y ciertamente, considerémoslo. En la vida, en lo que respecta a David, sus enemigos tenían una visión diferente. Oye, había una intolerancia en ellos, una intolerancia que es el resultado de una visión diferente. Y muchas veces el problema con la intolerancia es que cuando ya buscamos dañar a la otra persona porque no sirve a mis objetivos o no colabora con mis objetivos o no está ahí para estar totalmente de acuerdo conmigo. Cuando tenemos una visión diferente, cuando no se comparte la visión, muchas veces surgen enemistades, muchas veces surgen problemas, diferencias de opinión. Y qué tremendo es, porque los conflictos, en este punto los conflictos también, surgen cuando no hay una visión clara. Quizás tú en este momento estás experimentando problemas y dificultades y hasta cierto punto te estás preguntando, ¿por qué estoy con tanto problema? ¿Por qué tengo tantas dificultades? Oye, y acá, créanme, es un punto que es fácil identificar lo que es el resultado de amenaza externa, de problemas externos, de situaciones externas, pero también es necesario que sepas identificar las crisis que son por conflictos internos. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero con esto al hecho de que muchas veces no nos hemos evaluado a nosotros mismos, no hemos identificado que la raíz del problema está en nosotros, porque es muy fácil identificar los que
externamente están en nuestra contra. Es muy fácil identificar lo que quieren nuestro mal. Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros mismos los que nos estamos dañando? ¿Qué pasa cuando eres tú mismo el que se está autoagrediendo? ¿Por qué? Porque piensas que tú no vales nada, porque hay alguna manera, hay algo en el pensamiento que simplemente te hace autoagredirte. Muchas veces es muy difícil claramente indagar. Oye, nadie puede indagar en tu mente tan rápido como tú, pero ¿no será que hubo un momento en la vida en el cual tú dejaste de valorarte, tú dejaste de respetarte, tú dejaste de anhelar tus metas, tus objetivos y empezaste a ver pasar el día a día porque simple y sencillamente no creías que tú merecías, que tú valías? Porque ciertamente eso puede llegar a pasar. ¿Y por qué pasa? Porque muchas veces hay cosas que no hemos enfrentado, hay situaciones no resueltas, pero es necesario que a la luz de la palabra de Dios tratemos de identificar cuáles son las situaciones, los problemas o las crisis que estamos enfrentando. Y que enfrentemos determinadamente los elementos externos, pero también los internos. ¿Será de que el problema que tenemos es por algo que no hemos entregado a Dios? ¿Será porque no tomamos en cuenta a Dios en un punto de la vida donde Él nos daba un consejo, donde a través de un padre, a través de un amigo, a través de un familiar, un ser querido, alguien que quería nuestro bien, nos dio un consejo y no nos pusimos a pensar que tal vez era la manera de Dios de apartarnos del mal camino? ¿Y será que el problema ha llegado y se ha complicado y la situación es más difícil? Oye, te digo a ti, el salmista empieza diciendo: tengo oposición y ante esta oposición yo se la voy a llevar delante de Dios. Porque los salmos, lo hemos dicho en otra ocasión, es una oración, es una manera de la persona de expresar a Dios cómo se siente, de expresar a Dios lo que siente que son sus problemas, sus dificultades. Es una manera de sincerarse y decirle a Dios: ayúdame incluso a aquellas cosas que me son ocultas, que no entiendo, ayúdame a ver cómo puedo hacer para enfrentar estas crisis. Si son por mi causa, si son por mi proceder. Porque no debemos solo cerrarnos a lo externo. Es nuestra actitud muy importante en lo que se refiere a nuestro diario vivir. Oye, esto quizás va a sonar un poco pesado, un poco a manera de pedrada, pero ciertamente el más responsable de su vida eres tú. No puedes responsabilizar a otros o culpar a otros por tu vida. Tú eres el responsable. Tú eres el que va tomando decisión a decisión y no podemos cambiar a nadie. En la vida no se puede cambiar a las personas son como son. Si tú te desgastas tratando de cambiar a las personas, oye, te vas a morir de frustración. Las personas no van a cambiar. Lo único que puede hacer algo por cambiar eres tú. La manera en que tú percibes las cosas es lo que puede cambiar. Y ciertamente en ese contexto del cambio, es que viene también la oportunidad. Porque si este día empezamos viendo a través de este salmo que hay que hacer contacto con el Creador, hay que exponerle nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, pero también pedirle que nos ayude si también lo que es la crisis es producto de algo que está en nuestro interior. Es un buen día, es una buena manera en que podemos empezar ese proceso de cambio. Y es un buen día en el que podemos empezar ese proceso de comunicación. Porque, y es curioso, pero si tú ves, hemos mencionado los primeros 2 versículos, pero sí, quiero que tomemos lo que dice el 3. El 3 dice: pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Y hagamos una pausa en esto. Oye, el salmista está dando lugar a hacer notar su dependencia.
Oye, cada uno de nosotros puede poner su esperanza en distintas áreas, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos talentos que son los que tenemos que trabajar más. Cada uno tenemos habilidades, pero recuerda que todo es limitado. Incluso el tiempo, los minutos que ya pasaron, tú no los vas a recuperar. El tiempo es uno de tus elementos más valiosos, es tu vida. Y lo hemos dicho en otras oportunidades, estamos muy acostumbrados a manejar nuestro tiempo y a dar nuestro tiempo bien fácilmente. Pero se lo damos a personas, se lo damos a aquellos que pues muchas veces no nos valoran. Y acá lo que te puedo decir, a la luz de lo que he visto en la palabra, a la luz de estos tantos años que hemos vivido, es que simple y sencillamente quien sí te va a valorar siempre, quien sí te va a apreciar siempre, quien sí va a estar contigo todos los días de tu vida es Dios. Y si tú te basas en la confianza en las personas, en los que están a tu alrededor, aunque te aprecien, no siempre van a estar contigo, pero si tú pones tu confianza en Dios y basas una relación con Él en la confianza, esto va a ser un fundamento, va a ser una fuerza interior muy sólida porque Él quiere lo mejor para ti. Él no va a cambiar, Él no va a dejar de amarte, no va a dejar de interesarse en ti. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Él quiere que tú seas una persona de éxito, una persona de provecho. Él quiere que tú puedas realizar tus sueños, tus anhelos, aquellos que te van a beneficiar, aquellos que te van a llevar a sentirte realizado. Pero acá viene el punto. Oye, es necesario, como el salmista decía, un marco de confianza, porque la confianza te lleva a la acción. Porque la confianza te lleva a la acción. ¿Cómo así? Bueno, este libro, que es la palabra de Dios, dice: esfuérzate y sé valiente. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, acá en Tips y Pensamientos Bíblicos, la ley del esfuerzo, la ley de invertir tu tiempo en una automejora, en tu propio desarrollo, en planear o en tener la visión clara de tus metas y objetivos, es algo muy, pero muy valioso. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te enfocas y pones tu confianza en Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando tú vienes y tomas esa palabra que dice esfuérzate y la pones por obra? Bueno, empiezas buscando, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis metas? Y luego empiezas a actuar en ese sentido. Empiezas a ser disciplinado. Claro, confiando en la misericordia de Dios, pero te vuelves una persona ordenada. Porque si tú ves el relato bíblico, dice que Dios es un Dios de orden. Cuando vio el desorden, lo primero que hizo fue ordenar la creación que ella había hecho. Separó la luz de las tinieblas. Y tú ves, separó el mar y dejó la tierra seca. Tú ves que Dios es un Dios de orden. Pero en medio de la crisis, vamos a ver, hemos dicho, tú debes identificar la crisis en sí, si es un producto, una amenaza externa o producto de una situación interna también. Luego tú debes de poner tu confianza en Dios, porque Él no va a dejarte perder. Él está interesado en ti y Él te ama y eso nunca va a cambiar. Pero lo otro que debes de saber, que el hecho que tú hagas estas dos cosas, poner tu confianza en Dios y identificar la crisis, no va a hacer que la crisis desaparezca. Y ante la crisis te vas a enfrentar a distintos elementos que son difíciles, porque ahí no se llama la crisis, ¿verdad? Pero entre estos elementos podemos decir que uno de los más difíciles de enfrentar en la crisis es el miedo. ¿Y por qué? Bueno, el miedo surge a raíz de la incertidumbre, a raíz del peligro inminente, pero el miedo tiende a paralizar. Lo hemos mencionado en otras ocasiones.
Tú ves cuando una serpiente tiene a su presa ahí, al acecho, y la presa la ve, y ante la amenaza, la presa se paraliza. La presa no actúa con racionalidad, no corre porque el miedo le paraliza. Ahora, muchas veces ante las crisis, perdemos la capacidad de pensar lógicamente, de razonar con la sabiduría que Dios nos ha dado a causa del miedo. Entonces, el miedo de la que genera la situación, el conflicto, la crisis, busca primero detener tu progreso. Es decir, cuando viene una crisis, tú estás expuesto a detener tu progreso, a detener el alcance de tus metas y tus objetivos. Yo no sé este día cuál es tu crisis, cuál es tu problema. No sé si será financiero, no sé si será familiar, no sé si será sentimental, pero ciertamente quiero decirte, tú que estás viendo ese programa, no importa cuál sea tu crisis, no importa cuánto te haya congelado hasta este momento el miedo y te haya impedido actuar, razonar, pero hay un Dios que te ama, que está interesado en tu éxito, está interesado en que salgas adelante, está interesado que tengas una buena vida, está interesado que aquello que es hasta ahora pues una situación difícil en tu vida sea resuelta. Pero quiero decirte, ciertamente hay una situación que tú recuerdas, ¿sí? Incluso se ve en algunos cómics. Tú recuerdas, por ejemplo, hablando de DC, quizás la frase de la linterna verde, donde dice: en el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de mi vigía, que aquellos que adoran el poder del mal teman de mi poder, la luz de la linterna verde. Y es frases como esas que cuando nosotros vemos en la serie de televisión se vuelven incluso momentos emocionantes, es como el punto en el cual tú sabes que se va a desarrollar lo más emocionante y épico de la batalla. Oye, aunque tú no lo creas, aunque tú no me vas a creer esto quizás, en medio de las crisis hay momentos en los cuales tú puedes reaccionar y actuar como solo los que tienen valor actúan, como solo los que se esfuerzan actúan. Y en los cómics tú ves que obtienen su fuerza pues de un lugar, ¿verdad? De una linterna, tú ves que recargan sus fuerzas, pero en la vida real, la persona, nosotros, los seres humanos, a los cuales Dios ama, podemos recargar nuestras fuerzas en Él. Porque tu poder verdadero, Dios te ha dado una cantidad de habilidades, una cantidad de talentos, pero tu poder verdadero está cuando te conectas con Dios, cuando disfrutas de su amor. Tus fuerzas vuelven a ti. David estaba experimentando persecución. Vamos a verlo más adelante. Habían escuadrones, habían millares de gente que lo seguían para hacerle daño. Pero él, aunque sí hubo noches de desvelo, empezó a poder descansar, a retomar sus fuerzas cuando pudo confiar en las misericordias de Dios, cuando se acercó a Dios, cuando recargó su fuerza en que lo que él no podía hacer humanamente hablando, Dios sí. Nuevamente, ¿cuál es tu crisis? Tú tienes fuerzas limitadas, humanamente hablando, tú tienes fuerzas limitadas, pero ciertamente, aunque la crisis haya afectado tu vida, tu estabilidad financiera, sentimental, emocional, aunque estés viviendo momentos de ansiedad en los cuales quizás no has dormido, aunque sientes que tus sueños y metas se están cayendo cual castillo de cartas de papel que se desmorona, aunque estés en medio de muchas emociones negativas en este momento, déjame decirte
que en medio de las circunstancias, en medio de que tal vez ahorita no estés ganando la batalla en la que te encuentras, en medio de que quizás ahorita estás problemado y que sientes que como David está huyendo de sus enemigos, y que quizás aquellas personas que deberían desear tu bien o en las que tú confiabas que querían tu bien estén ahí atentando contra ti, como en el caso de David, que su propio hijo lo andaba buscando para matarlo, y tenía una hueste de traidores, gente a las cuales quizás había ayudado y las cuales había tenido confianza. Pero déjame decirte, a pesar de los efectos de las circunstancias, y que es tentador tirar la toalla y decir, no, ¿y para qué me voy a esforzar? ¿Y para qué voy a luchar? ¿Para qué voy a tratar de hacer las cosas bien? Aunque es tentador tirar la toalla por las circunstancias y dejar que las olas de la vida nos lleven a donde ellas quieran, Dios está contigo. Y Dios no quiere que tú te rindas. Dios no quiere que tú tires la toalla. Aunque la vida esté en contra tuya, Dios está de tu lado. Y lo que David hace es expresar esto a través de una oración, un clamor. Un clamor es una oración, es una súplica ferviente, es una súplica desesperada que viene a causa de que estamos afligidos y no hayamos qué hacer. Si tú ves lo que es el versículo 3, dice, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Y aún dice, clamo al Señor en voz en cuello, y desde su monte santo Él me responde. Oye, el monte al que se refiere acá es un monte que se conocía, si tú conoces el relato, se conocía como el monte Moria. Este monte es un lugar curioso. Es un lugar curioso donde un hombre llamado Abraham sacrificó a su hijo Isaac, ofreció en sacrificio a su hijo Isaac, pero pues Dios evitó que lo ofreciera y envió una provisión. Tú conoces el relato, porque aquel hombre lo hizo por un momento en el cual Dios estaba probando su fe. Pero ciertamente también el monte al que refiere el monte santo de Dios, para ver el lugar donde se iba a construir el templo y donde su hijo Salomón construyó el templo más adelante. Pero es un evento, la mención de este punto son eventos que recuerdan la obediencia y la fe. ¿Y cómo así? Bueno, ciertamente Abraham, cuando Dios le dijo, ofréceme a tu hijo Isaac, tu único hijo, en sacrificio, aquel hombre había recibido la promesa de Dios de darle descendencia a Isaac. Pero cuando Dios le pidió en obediencia ese acto, Él actuó en fe y obediencia. 2000 años después, Jesús en la cruz del Calvario fue ofrecido como sacrificio por los pecados de la humanidad. Y Él actuó en fe y en obediencia por un sueño, por un anhelo. Te digo, la fe y la obediencia es algo que va de la mano con Dios, es algo que a Dios le agrada. Y aunque David estaba huyendo, él lo estaba haciendo porque si tú ves el relato de la Biblia,
David no quería que se desatara una guerra civil en Jerusalén, donde se iba a edificar un día el templo, donde era el lugar donde se adoraba a Dios. Entonces él dijo, mejor escapo. Y si Dios me va a permitir volver a ver el lugar donde se adora a Dios, que así sea. Pero ciertamente, muchas veces vas a tener que esforzarte por proteger tu sueño, vas a tener que pedirle a Dios la fortaleza que parece que ya no tienes. Vas a tener que tratar de hacer las cosas que parecieran imposibles en este momento. Pero vas a tener que confiar en Dios para enfrentar esa crisis. Porque la crisis, ya lo dijimos, están ahí desafiantes y van a estar ahí desafiantes siempre. Y tú puedes tomar la decisión de aceptar el reto, y hacer algo nuevo y complejo con el fin de lograr tu meta. Tú vas a tener que tomar la decisión de que si bien sientes miedo, a pesar del miedo, actuar. Porque la confianza en Dios te va a llevar a actuar a pesar del temor, a pesar del miedo. La dependencia de Dios te va a llevar a clamar a Dios, a trasladar tu aflicción, tu ansiedad, tu preocupación a Él. ¿Y sabes qué va a pasar? Cuando tú clames a Dios en esa señal de dependencia de Él, Él va a fortalecerte. Él va a recargar tus fuerzas. Tú te sentirás en este momento sin fuerzas, tú te sentirás en este momento con problemas, tú te sentirás en este momento afligido, preocupado. Déjame decirte, David sabía que no tenía muchas alternativas, que la crisis es grande, pero expresó su confianza en Dios y lo dejó plasmado en este salmo. Y es que una cosa en la vida, y aquí voy a hacer un paréntesis un poco grande, es que tú debes de tener claro cuáles son tus ideales, cuáles son tus sueños, qué es lo que tú anhelas a nivel personal, a nivel social, qué es lo que tú quieres para tu vida. David expresaba sus ideales y este salmo es una prueba de cómo él ahí plasmó y expresó sus ideales. Tú debes de desarrollar esa habilidad porque te va a permitir vivir una mejor vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, te voy a poner algunas de tantas áreas en las cuales te va a ayudar a expresar tus ideales, en los cuales te va a ayudar a expresarte. Primero, cuando tú tienes claro, primero, armemos los ideales. Cuando tú armas tus ideales, cuando tú ves qué es lo que tú quieres de la vida, ese autoconocimiento, esa comprensión más profunda de quién tú eres y qué es lo que tú valoras. No te estoy preguntando qué es lo que valora tu jefe, no te estoy preguntando qué es lo que valora tu familia, no te estoy preguntando qué es lo que valoran tus amigos, te estoy preguntando qué es lo que tú valoras. ¿Quién eres tú? Cuando tú te conoces y tú sabes lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú valoras, tus metas de esta vida, lo que te hace sentirte realizado, ese autoconocimiento te suma a sentirte mejor. Oye, ¿y sabes qué? Cuando tú vienes y tú tienes esa claridad, porque tú solo puedes estar seguro que tienes la claridad de tus valores y de tus ideales cuando tú los expresas. Porque si no eres capaz de expresar cuáles son tus valores y tus ideales, es que no los tienes claros. Y si me estás escuchando en este momento, piensa en esto. Si tú vives y actúas de acuerdo a los ideales que tú tienes, oye, y tú eres coherente contigo mismo, ¿no es lógico que vas a vivir más satisfecho? Si en ese momento tú no tienes claro
tus ideales, tú no tienes claro lo que tú valoras, tú no, ¿cómo puedes vivir coherente con lo que tú predicas si ni siquiera sabes lo que tú predicas? Tú tienes que saber qué es lo que tú anhelas, qué es lo que tú valoras, qué es lo que te inspira a vivir el día a día, y tú tienes que manifestar esos ideales para que la autenticidad que hay en ti se manifieste. Debes dejar de vivir por los ideales de otros, porque tú puedes vivir por los ideales de otros, pero eso al final lo único que te va a hacer es sentirte que desperdiciaste tu vida viviendo para otros, viviendo por otros. Oye, cuando tú reflexionas sobre tus propias creencias y motivaciones, ¿sabes qué pasa? Tú te inspiras. Cuando tú reflexionas sobre tus creencias y lo que te motiva, oye, tu mente, si tú lo reflexionas comenzando el día o antes de irte a dormir, cada día, tú reflexionas en tus creencias y tus motivaciones, tú tienes claro cada una de ellas, tú reflexionas en ellas, tu mente se inspira. Y cuando vienes a sentir, tienes ideas fluyendo para ver cómo lograr realizar esas ideas. Vienen y te ayudan a realizar tus objetivos y fluyen y traen a más ideas y te permiten encuentros con otras personas que están en sintonía con esas ideas, con esas motivaciones, y tú te vas desenvolviendo de mejor manera y vas aprendiendo y vas creciendo, porque tu mente se inspira cuando hay claridad. Pero si estás en una crisis y no tienes claridad de tus sueños, oye, es como una neblina adicional a la tormenta de tu crisis. Pero oye, cuando tú tienes claridad, tú empiezas a desarrollar, fíjate bien, un liderazgo. Porque empiezas a desarrollar ese liderazgo efectivo. ¿Por qué? Porque sabes, tienes claros tus ideales. Y eso te va a permitir guiar e influir a otras personas. Y esas personas en las cuales tú guías e influyes, lo vas a hacer de manera más positiva y constructiva, porque tú actúas acorde a tus ideales. Entonces tú puedes guiar a otros a tener también esa claridad, a recibir también esa inspiración para vivir la vida. Y es que, oye, cuando tú construyes relaciones, tú las construyes y por lo general tú atraes lo que tú eres. Y tú construyes esas relaciones con personas con valores similares. Las relaciones personales y profesionales, cuando tú tienes la mirada puesta en el éxito, en tu progreso, se vuelven más sólidas. Pero ¿qué estás haciendo ahorita, en medio de la crisis? Sin aquellas relaciones fuertes. ¿Por qué estás ahí? Porque no has tenido claros tus ideales. Y lo notas en que, como ya te dije, no tienes la capacidad de expresar tus ideales, tus motivaciones, tus sueños. Si no fluyen de tu cerebro a tus labios con facilidad, que no los tienes claros. Entonces, a causa de esto, también hay un conflicto interno. De los muchos conflictos que pueden haber externos, también puede ser eso una causa de un conflicto interno, que aparte de la tormenta, te lo dije, es como una neblina adicional, porque no está claro para dónde vas. Pero cuando tú comunicas los ideales que tienes en forma abierta, en forma respetuosa, como ya hemos dicho, tú evitas muchos malentendidos y tú resuelves conflictos de manera más efectiva. Y esos ideales incluso van volviéndose en un motor para generar cambios sociales. ¿A qué me refiero con esto? Inspira acciones colectivas. Tu claridad de tu pensamiento es capaz. Dios te ha dado esa herramienta tan maravillosa, tu cerebro. Si tú tienes claro lo que quieres, lo que anhelas, eso te da inspiración, y esa claridad de pensamiento a su vez te permite venir y generar cambios sociales positivos. Ahora, esto es esencial para la vida, porque para tu crecimiento, porque
Cuando tú creces, imagínate, es positivo siempre. Imagínate si tuviera, cuando tú ves un niño de 1 año, tú sabes que ves un infante que todavía, aunque ya sepa caminar, tú lo puedes tomar en brazos y cargar, porque tú sabes que no han desarrollado bien sus habilidades motoras. Pero ¿qué pasa si tú ves a una persona de 23 años que no ha desarrollado sus habilidades motoras? ¿No te preocuparías por esa persona? Porque no es lógico, no es acorde su edad a su capacidad, a la capacidad que debería de haber desarrollado ya. Pero muchas veces nosotros estamos así. En nuestra mente no estamos acorde. Hemos vivido ¿cuántos años? Tenemos claros nuestros sueños. Tenemos claros nuestros ideales. Tenemos claros para dónde vamos. Estamos viviendo la vida por vivir un día más. Y en ese punto es que el salmista, ante la crisis, existía la crisis, pero él tenía claros sus ideales de confianza en Dios. Y quiero decirte, ese es un ideal que no se debe dejar. Tu ideal de confianza en Dios, porque hay elementos comunes en la crisis. La crisis tiene elementos comunes como el evento que desencadenó la crisis. No sé, tal vez fue que murió un familiar, un ser querido, está en el duelo, no has podido salir en un buen tiempo ya. Porque fue algo impactante y tú sabes que necesitas ayuda con urgencia. Y la urgencia es otro elemento común en la crisis. Pero la urgencia es la sensación de que no sabemos qué va a ser del mañana, es la sensación que necesitamos una salida inmediata, que es la pérdida de sueño, las noches en vela, vienen y generan otro elemento. Porque aquí ante el evento que desencadenó la crisis y el estado de urgencia de una respuesta, ahí esos dos elementos vienen y generan otro elemento, el cual puede variar según tengamos lo que hemos mencionado, nuestra confianza en Dios, sí o no. Si tenemos una confianza en Dios ante la urgencia, va a haber un elemento que va a dar tiempo y va a dar fortaleza a la reacción positiva. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos una confianza en Dios y viene el evento que desencadenó la crisis y viene esa percepción de amenaza y que da lugar a la urgencia? Bueno, el resultado, lo que viene es confusión, lo que viene es caos, porque el alto nivel de incertidumbre que viene a la mente desorienta a nivel individual, desorienta a nivel colectivo. Tenemos la noción de que hay información que es escasa, contradictoria, que es confusa. Y esto genera confusión y caos. Y eso genera estrés, ansiedad. La persona puede caer en una depresión, puede llegar a necesitar fármacos, no por lo grande de la crisis, sino porque aquella neblina se suma que no está el faro, que es la confianza en Dios. Y va en medio de aquella tormenta. Y aparte de la tormenta, hay una situación de que no hay un faro que te guíe como lo es la confianza en Dios. Y aparte que no hay un faro, hay una neblina porque están confundidos, no están claros los ideales. Y eso es la tormenta perfecta. Pero ¿qué pasa, por otro lado, cuando ante esta situación de urgencia hay una confianza en Dios? Bueno, es lo que el salmista va a expresar en el versículo 5 que quisiera que consideraras. Porque dice, en el 4, clamo al Señor a voz en cuello, y desde su monte santo Él me responde. En el 5, yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Mira qué tremendo. Oye, cuando aceptamos
con plena seguridad que Dios tiene la rienda de las circunstancias, hay un efecto. Hay un efecto. Bueno, ante la crisis venimos y derramamos nuestro corazón delante de Dios en lo que hemos mencionado en un clamor. ¿Y sabes qué? También le agradecemos, porque aquello nos va a ayudar de alguna manera. Porque en una porción, como hemos dicho en otros momentos, también está escrito: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y entonces, como sabemos que Él lleva las riendas de todo, vamos a manifestar como el salmista: yo me acosté y me dormí. Es decir, pudo venir y obtener nuevas fuerzas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tú no repones, si tú no sueltas el estrés? Se ha comprobado a nivel psicológico, a nivel neuronal, que el estrés puede generar muchas enfermedades, que el estrés puede llegar a generar, nuestros cuerpos no están diseñados para soportar el estrés por periodos largos de tiempo. No podemos llegar a medir, esto es diferente de persona a persona, pero no podemos llegar a medir el efecto del estrés en cada persona. Porque cada persona, a algunos le afectan más en una área, a otro en otra área, pero prolongadamente, generalizadamente, a todos les afecta de una manera bastante fuerte. Porque el miedo, la ansiedad, el estrés, cuando todo esto se une, es una situación difícil. Y yo no sé si tú lo estás experimentando y me dicen en esta hora: sí, estoy en una situación difícil, sí tengo un problema serio, no sé qué hacer. Pero déjame decirte, primero, Dios te ama y es tu mayor oportunidad, porque dice también en otra parte que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque cuando tú disfrutas, tú sientes el amor de Dios, el temor, el poder del miedo tiene que salir. Porque no pueden haber dos emociones fuertes juntas en el mismo lugar. Si en ti está actuando el temor, el miedo, es una emoción muy fuerte, muy fuerte. Pero hay otra emoción que lo puede apartar, y es si tú estás disfrutando el amor, el perfecto amor de Dios. Porque en medio de la dificultad, el amor de Dios es tan grande y se hace sentir tan incomprensible que te hace sentir paz en medio de la tormenta. Y es entonces ese amor el que desplaza el temor. Y te pregunto, ¿cuál es tu crisis? El efecto emocional de tu crisis, el temor, el miedo, puede ser desplazado por el efecto que genera el amor de Dios. El efecto que genera el amor de Dios no solo va a desplazar el temor, lo cual te va a permitir actuar de manera más lógica, más racional, sino que también te va a permitir en medio de la crisis reposar, que tu cuerpo recupere sus fuerzas, que la agitación de las neuronas y las células causadas del estrés se estabilice. Es decir, vas a tomar un nuevo aire. Y es por eso que este Salmo 3 está muy dado para aquellos que estamos enfrentando una u otra crisis, porque lleva al salmista a decir, ya con fuerzas retomadas, lleva al salmista a decir: no me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Y es que, aunque había un problema grande, como ya no estaba el miedo, estaba la confianza en Dios, y sabía que Dios es el especialista en lo imposible, que lo que el ser humano no puede hacer, Dios lo puede hacer. Él dice: no me asustan los numerosos escuadrones. Y aquí
se manifiesta otra cosa. Lo que viene en el versículo 7. Lo que quizás no se puede llegar a comprender humanamente. Entonces, si tú estás en el margen de lo posible y tus habilidades y talentos ya toparon, ya hiciste todo lo que humanamente se puede hacer. Te recomendaron ir, fuiste, te recomendaron hacer, hiciste todo lo que tu mente se inspiró, ya lo realizó. Y ya llegaste al punto límite en el que ya no sabes qué hacer con el día de mañana, o quizás estás esperando solo una hora y necesitas haber hecho algo. Necesitas que cambie la situación de inmediato. Necesitas que de alguna manera algo milagroso ocurra. Ahora, aquí vamos, porque la situación de David no había cambiado. La situación del salmista estaba prácticamente igual. Pero él dice, no voy a temer, porque mira lo que dice el versículo 7. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpele los dientes a los malvados. Oye, no es que Dios se va a levantar con un garrote y va a matar a las personas, no. Lo que está diciendo es, por favor, lo humanamente posible, yo ya lo hice. Necesito tu divina intervención. Y en este punto, mi estimado, tú que estás en crisis, tú que ya hiciste de todo, tú que ya te esforzaste hasta lo último, es el punto que te recomiendo. Ya expresaste a Dios tu necesidad, ya expresaste tu clamor. Ahora, en ese clamor, expresa, pide su divina intervención. Si ya lo humanamente posible ya se acabó, pide lo humanamente imposible, lo cual Dios lo hace cuando Él interviene. No sé cuál sea tu crisis, no sé cuál sea tu problema, pero si alguien te puede ayudar, si alguien te puede salvar más allá de lo humanamente posible, es Dios. Porque se representa, y recuerda, todo esto es parte de la interpretación personal de este servidor, no es que esté escrito en algún libro, o si algunas cosas están escritas, pues ciertamente es producto de que uno quizás ha leído esos libros, ha leído lo que dice la palabra, pero lo que te comparto ahora es mi interpretación personal también. Cuando se ve lo que es la palabra quijada, hay un sistema de valores injusto en este mundo en el cual estamos, intereses de otras personas, y personas malvadas, personas injustas, pero tú sabrás. Pero hay un sistema de valores estructurado. Ese sistema de valores tiene un poder, pero ese poder, el salmista dice, rómpeles la quijada, quita ese poder, por un momento interven a mi favor, dice el salmista, dice, rómpele los dientes. Y no es que quiera que Dios, como te decía, mate a las personas, no, quiere que aquellas habilidades puntuales de aquellas personas para dañarme, el salmista está diciendo, deténlos, porque él ya quizás no puede en sus fuerzas, pero le está pidiendo la intervención divina. Bien harías, si estás en medio de una crisis, te digo, si tú piensas que esto de la Biblia es bueno, no es de utilidad, que tú puedes manejar cualquier crisis que te venga, está bien, eso no es contigo, pero si tú estás viendo este video, estás viendo ahorita en este en vivo, y tú tienes una crisis, pídele a Dios ayuda. No tiene mucho interés un montón de palabras bien dichas o bien rebuscadas, no, solo sé sincero, Dios mío, ayúdame, y con esto y esto, y tú se lo dices, Él escucha, porque la fuente de salvación no ha cambiado, la fuente de salvación no ha cambiado, porque dice, para terminar, el salmista dice, tuya es, Señor,
la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. La salvación de Dios es integral en cada aspecto de la vida del ser humano. Él quiere que tu alma esté bien, tus emociones, ahí están. Él quiere que tu mente, tus pensamientos estén bien. Él quiere que tu espíritu, tu esencia esté bien, que tu cuerpo esté bien. Ahora, la salvación, la intervención divina de Dios que trae salvación está a disposición de todos. ¿Cuál es la diferencia de persona a persona? Bueno, que es un regalo. Dios no obliga a nadie. Su salvación viene como un regalo. Su intervención divina para enfrentar y salir adelante de las crisis viene como un regalo. Dios no obliga a nadie. Pero lo que sí es cierto, que como un regalo, si tú tomas ese regalo, lo disfrutas. Si tú no lo tomas, no pasó nada. Solamente que no vas a saber que perdiste de disfrutar. Tal vez ahora era el día en el cual tú ya ibas a poder ver un cambio en tu vida, ordenar tus ideales, exponer cuáles eran tus metas, tus objetivos. Tal vez hoy era el día que por fin ibas a ver un paso adelante en vencer la crisis, ibas a poder huir el temor que te tiene paralizado, ibas a tomar el dominio propio, ibas a darte a respetar, porque quizás habías sentido que ya no podías ni hacer eso, ni darte a respetar. Pero, oye bien, es un regalo. Tú decides si lo tomas o no. Y ciertamente, aunque nos pasamos con el tiempo, ha sido un placer considerar lo que dice este Salmo 3. Aquí en Tixi Pensamientos Bíblicos te decimos pues muchas gracias por acompañarnos de principio a fin. Te invitamos la próxima semana a estaremos compartiendo otro salmo, estaremos meditando en otro salmo. Respetamos mucho tu opinión, te apreciamos, te valoramos, te agradecemos el tiempo que nos das escuchándonos, pero te invitamos a siempre estar ahí semana a semana, que sea un día, una semana bendecida sobre tu vida. Y recuerda, en medio de tu crisis, Dios puede intervenir. Un placer. Ten un día bendecido. Espero que nos podamos ver la próxima semana. Muchas gracias.